Tranquila, necesito que te tomes esto. ¿Dónde está mi hija? Queremos saber de ti. ¿Dónde estás? Tú sabes que Miguel y la Emi no van a aparecer. ¿Usted ha visto a estas personas? Ellos son los desaparecidos, ¿cierto? Un hombre dijo que había visto a alguien parecido a Miguel, pero tampoco se pudo comprobar si eso era cierto. ¿Cómo están todos? Estamos dando inicio a un nuevo capítulo de película por las pantallas de Canal 9 Bio Bio Televisión y todo el holding de Radio Bio Bio. En el día de hoy vamos a hablar acerca de un nuevo estreno chileno que siempre se agradece que lleguen estos estrenos a las pantallas de los cines de nuestro país. Una gran película, ya tuve el placer de verla y vamos a entrevistar a su elenco el día de hoy. Estamos hablando de Mil Pedazos. Estamos con Paola Giannini, protagonista de esta nueva cinta. ¿Cómo está, Paola? Muy bien, muchas gracias. Antes de partir, ya me extendí un poquito con la peli porque tuve el placer de verla. Sé que tú todavía no tienes el placer de ver la película completita, pero tú participaste obviamente en el rodaje de esta película y la idea es hablar acerca de Mil Pedazos, que ya se estrena en cine ya a principios del mes de junio, ya está partiendo el mes, así que ya comienza ya esta nueva apuesta del cine chileno. ¿Qué te pareció, Paola, trabajar en esta película tan intimista también, que aborda también el tema de cómo llevar el luto? Háblanos de tu personaje y qué te pareció trabajar en esta nueva película. Bueno, fue una experiencia súper gratificante. Nos fuimos al norte como a vivir un mes casi. Entonces fue la conexión como con la naturaleza, la conexión como con ese uno que viene de ciudad en el fondo y se va a meter allá a esos parajes. Algo que yo creo que va entrando en el cuerpo y que servía mucho para la película también. Entonces, por ese lado fue increíble porque, ¿cómo te explico? Es como un retiro de trabajo y espiritual y se conecta una onda ahí muy, muy concentrada con respecto a ir a hacer esa película. Mi personaje es una mujer que tiene una condición que no escucha del todo por un oído. Entonces creo que ese factor fue algo que me gustó mucho del personaje porque la conectaba y desconectaba del mundo en el que estaba viviendo. Entonces ese juego creo que describe mucho un poco lo que es ella, lo conectada y lo desconectada del mundo. Tú interpretas a Isabel dentro de esta película, formas pareja con Daniel Muñoz también, que es tu esposo, y ambos forman una familia, tienen una niña pequeña de unos 8 años aparentemente. No se cuenta mucho acerca de la relación porque están pasando por un momento difícil de su matrimonio. Háblanos un poquito de la relación que tienes tu personaje Isabel, con su esposo en esta película. Sí, son un matrimonio que está un poco distanciado, si bien no se llevan mal, pero sí pasa algo que ya no se siente que sean tan matrimonio y deciden ir a un viaje a ver un terreno que habían tenido cuando muy jóvenes y la relación de ellos es una relación amorosa, pero no de pareja, digamos. Entonces están en una crisis importante en el momento en que comienza la película. De hecho, eso se transmite y hay un corte, sin dar mucho spoiler, estamos hablando básicamente de lo que se ve en el tráiler de la película. Ocurre un hecho, un accidente. De hecho, esta película está basada en un hecho real que le ocurrió al director de esta película, que es Sergio Castro San Martín, con el que vamos a conversar ya
en un par de minutos más. ¿Cuál es el proceso de trabajo al que llegaron ustedes con estos personajes? Porque hay un cambio muy importante luego de ese suceso que ocurre. ¿Cómo viviste tú como actriz el proceso del duelo que tiene también tu personaje y el de Daniel Muñoz dentro del film? Bueno, es una película, claro, que los personajes viven unas emociones y experiencias súper al límite, difíciles de imaginarse, ¿cierto? Y bueno, yo creo que ahí trabajamos, bueno, obviamente con Sergio y con Daniel. Fuimos trabajando en el set y fuimos conversando mucho, reflexionando mucho, entrando como en este universo que les sucede a estos personajes. Bueno, uno cuando graba una película no graba así de principio a fin, graba primero una escena, después graba otra, y a veces te toca irte al final y después al comienzo. Entonces, ahí está el trabajo de nosotros como actores, ir poniéndonos en esa situación, porque en el fondo lo que te quiero decir es como que uno va al pasado y va al presente y después vuelve al pasado, y entonces tienes que ir como poniéndote en la situación del momento que te toca trabajar, para poder interpretar esa etapa de ese rol que está viviendo ese personaje, digamos. Ya. Saluda, Emi, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Sí, cuéntame un poco qué es lo que estamos viendo acá en tu pieza. Mi papá me acaba de regalar una cámara. A ver. Acá podemos ver a una rana gigante. Pues mis papás. ¡Al otro lado, por favor! ¿Qué importa la mala? Tranquila, necesito que te tomes esto. ¿Dónde está mi hija? Queremos saber de ti. ¿Dónde estás? Tú sabes que Miguel y la Emi no van a aparecer. ¿Usted ha visto a estas personas? Ellos son los desaparecidos, ¿cierto? Un hombre dijo que había visto a alguien parecido a Miguel, pero tampoco se pudo comprobar si eso era cierto. Quiero encontrar a mi familia. ¿Cómo va a ser tan difícil de entender? Le va a encantar porque ella también extraña salir afuera. Eso. ¿Y para qué vamos a usar esta cámara? Para grabar todas nuestras aventuras. Estamos nuevamente en De Película y habíamos conversado con Paola Giannini, protagonista también de Mil Pedazos, y estamos con su director Sergio Castro San Martín. ¿Cómo estás, Sergio Castro? Hola Hugo, muy bien, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. No, mira, a ver, primero que todo, yo te quiero agradecer a ti por esta película, por esta nueva apuesta de cine chileno. Y, a ver, yo estoy acostumbrado a hablar acerca de cine, a mí me gusta mucho el cine en general, y esta nueva película, y lo conversábamos antes de partir, me llegó mucho, me llegó mucho de sobremanera, porque uno es padre, uno ve esta nueva película de Sergio, que por una parte está basada en un hecho real, en un hecho que ocurrió allá en el norte con el ermitaño de las Chilcas, un personaje muy conocido allá en el norte de Chile, que la gente pasaba por la carretera, le daba comida, no hablaba casi nada, hablaba básicamente monosílabos, pero ahí estaba. Y el mito en torno a este personaje genera también las ganas de crear esta película, ¿cierto, Sergio? Cuéntanos acerca de cómo se origina Mil Pedazos.
Bueno, es muy, es tal cual como lo estás contando. Bueno, yo muchos viajes que hice al norte, muchos viajes personales, muchos viajes también con la familia, siempre se escuchaba esta historia, ¿no es cierto? Esta historia de este hombre, Juanito se llamaba, que los camioneros le dejaban comida, los escaladores le dejaban comida, etcétera. Y yo en realidad siempre de chico fue una historia que me caló muy hondo, y un poco cuando empecé a trabajar en esto del cine, yo me prometí, ¿no es cierto?, que algún día iba a contar esta historia, ¿ya? Y cuando llegó la pandemia, esta historia vuelve un poco a mí. Yo en la época de la pandemia también estaba dirigiendo otras documentales, también estaba haciendo series de televisión, y tenía muchas ganas de volver al relato más personal, más familiar. La verdad es que a mí las temáticas familiares es algo que siempre me ha interesado mucho. Y me vuelve esta historia que está fuertemente vinculada al paisaje. Yo de alguna forma, para mí, yo nací en el norte, en el desierto, entonces hay un imaginario que tengo, ¿no es cierto?, que tiene que ver con esos espacios, con ese entorno, con esa geografía, con ese territorio. Y me parecía que la mezcla de este territorio, que si bien lo trasladamos al Valle del Elqui, pero que energéticamente es casi un poco parecido a lo que pasa en Las Chilcas, que son estos lugares medio raros, ¿no? Como, no sé si la gente sabe, pero la Cuesta de Las Chilcas hay una formación rocosa que es muy extraña, está esta piedra que está a punto de caer, que no se cae. Y la mezcla de ese territorio con personajes que emocionalmente podían ser muy fuertes me cautivó, ¿no? Y la verdad es que, bueno, ahí siempre pensé también un poco en Daniel Muñoz para interpretar este personaje, ¿no? Porque además yo necesitaba que fuese un personaje muy querido, ¿ya? Y sabemos que Dani es un actor que está súper en la retina de todos los chilenos, ¿no? Es Juan Herrera, ¿cachai? De los 80. Claro. Entonces era como tratar de armar un relato con Daniel en otra tecla, ¿no? En otro estado de las cosas, en otra interpretación. Y creo que para él también fue muy desafiante, porque es un personaje que habla muy poco. Claro, de hecho es un personaje que habla muy poco, y las acciones que tiene son las que te demuestran lo buen actor que es Daniel, porque con poco diálogo realiza mucho. De hecho, hay una escena muy desgarradora, que es cuando él, y está en el tráiler, no estamos realizando ningún tipo de spoiler, cuando él se arrastra por el suelo, por las rocas, tomando lo poco que le queda de la vida, aferrándose a algo, tratando de aferrarse a algo. Eso, a ver, para los que vean la película, para los que son padres de familia, me van a entender mucho cuando logren ver esta nueva apuesta, de que de verdad, sin ser majadero, se lo dije a Paola también, agradezco que llegue a las salas de cine este tipo de película, que se aproveche el norte de nuestro país, que se aproveche el entorno. Está muy bien logrado, Carlos. ¿Cómo fue trabajar con debutante, en este caso con Emilia Rodríguez, la hija pequeña también de esta nueva película? Bueno, trabajar con niños siempre es un tremendo desafío. Los niños no son actores, los niños juegan, los niños son, ¿no es cierto? Entonces, de alguna forma, si bien están interpretando una historia que no es real o que se inspira en un hecho real, los niños en el fondo la viven de una manera muy, 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 muy personal. Y Emilia llegó al final del casting. La verdad es que nosotros hicimos un casting bien extenso, de aproximadamente, yo te diría que 45 niñas, más o menos. Y ya había una niña que estaba media decidida, que a mí no me convencía del todo, y Emilia fue la última en llegar a la audición. Ya ni me acuerdo mucho por qué llegó. Y lo que más me llamó la atención fue que ella me echó una broma en la audición. Y dije, esta niña es muy inteligente. O sea, lo primero que pensé fue, esta niña es muy inteligente, esta niña en el fondo... Hicimos match, ¿no? Porque también pasa mucho que cuando tú diriges una película, Hugo, de alguna forma también generas familia. ¿Ya? Los rodajes de las películas es muy intenso lo que se vive, ¿no? Es muy largo, es muy intenso, y hay mucha emoción revoloteando. Entonces, siempre he intentado trabajar con actores con los cuales yo lo sienta muy amigos, familia, ¿no? Como en ese sentido, y que también entre ellos sean amigos. Y
Daniel y Paola son padres, los dos, en la vida real. Y para mí eso era súper importante. Y una cosa súper bonita que pasó es que Emilia es una hija que tiene mamá, pero que esa mamá es mamá y papá, no tiene papá, ¿ya? Entonces era la primera vez que ella decía la palabra papá. Y Mira, en la película ella tiene una muy buena relación con el papá, con el personaje de Daniel. Y para ella fue súper fuerte esto, porque, claro. porque imagínate, experimentó durante 20 días o 25 días de rodaje, en el fondo vivir una relación paternal. Entonces, yo creo que, bueno, Emilia tampoco ha visto la película y también hubo un trabajo muy bonito con la mamá de Emilia, ¿no? Cuando uno trabaja con niños también trabajas con sus tutores, o sea, es súper importante eso. Y es una gran responsabilidad. Entonces, de alguna forma uno no solamente está trabajando con la niña, sino que con la mamá, en este caso, que es Karen. vuelves a tener la visión de estos 3 caballos que viste La verdad es que siempre la película estuvo pensada en este lugar, básicamente porque hay una gran variedad de geografías distintas. Está la geografía de montaña, está la geografía también más marina, está también el bosque de sauces, como nos encontramos ahora, por ejemplo, en Rivadavia, en Los Pozones. Está claro que este paisaje tiene todo el dramatismo, la espiritualidad, la nostalgia, la melancolía, suficientes como para impregnar esta historia. Esta es una película de road movie, es una película que transcurre en un camino, en la historia de una familia que en el fondo tiene un accidente en su viaje de vacaciones. Para mí lo más atractivo fue enfocar a Miguel desde el punto de vista de la culpa, frente a este deseo obsesivo de conservar la relación que se está quebrando con su compañera, magistralmente desempeñado por la compañera, la Poli. Bueno, me encanta tomar personajes diferentes, cosas nuevas. Me entusiasmó mucho trabajar con Sergio y también me hacía mucha ilusión trabajar con Daniel Muñoz. Nosotros ya vimos la película, tuvimos la suerte de poder presenciarla y yo conversaba con Sergio Castro, su director, y también con Paola acerca de lo fuerte que puede ser para un padre ver esta historia, sobre todo sabiendo que es un hecho que está basado en una historia real, ficcionada obviamente, pero ¿cómo fue para ti como padre llevar a cabo esta película y trabajar también con una debutante actriz? Bueno, esta debutante actriz fue clave para poder contar esta historia. Tener a una novel actriz tan encantadora como la Emilia, transformada en mi hija, en nuestra hija. Con Poli nos sentimos realmente estimulados para poder llegar a lo más profundo de este sentimiento, que es un sentimiento al cual un momento de la historia, de los acontecimientos humanos que uno no le gustaría vivir. Perder un hijo, perder una hija para un padre o una madre, yo creo que es lo peor que le puede pasar. Es incluso una frase media cliché, pero yo creo, nunca he vivido esa experiencia, no me gustaría vivirla, por supuesto, pero cuando te toca contar una historia que tiene que ver con eso, uno debe acercarse lo más posible a ese momento, un momento que en el fondo se acerca mucho a la muerte personal. ¿Cómo es morir? ¿Qué pasa al morir? Son lugares muy, muy desconocidos. Entonces lo que uno hace es especular en la actuación, llegar, digamos, lo más sinceramente posible a ese momento para que eso quede plasmado en esta película y el público que la vea de alguna manera se sienta tocado. Tocado no para hacerlo sufrir, sino en el fondo para poder reflexionar frente a un momento tan desconocido, no sé si importante, pero un momento en el cual, digamos,
todos podríamos pasar, pero no en el fondo llevarlo al sensacionalismo de la tragedia, sino que en el fondo conseguir que cada uno como ser humano reflexione frente a la fragilidad nuestra como seres humanos, frente a un hecho tan trágico como es la pérdida de la hija en este caso, que es un hecho que como humanidad está muy presente con toda la tragedia mundial, la violencia mundial que se ha llevado a tantos niños y niñas, sobre todo en estos últimos años. Es una sensación que está latente, está presente como humanidad. Estamos perdiendo muchos niños y niñas producto de la violencia, la guerra, la tragedia, y tenemos que reflexionar frente a eso, porque son el futuro de nosotros como humanidad. Si estamos perdiendo tanto, estamos extinguiéndonos poco a poco también. Claro, tienes mucha razón, Daniel, al respecto, porque es una película que habla del duelo, es una película que habla de replantearse muchas cosas también. Se dan algunas pistas de la relación que tiene tu personaje con su esposa, que están a punto de un quiebre, pero él trata de dar una vuelta de tuerca a esto, y hay ahí un hecho que ocurre que cambia todo el hecho circunstancial. ¿Cómo abordaste el tema psicológico de tu personaje, Daniel, sabiendo que está basado en el ermitaño de las Chilcas, que es un personaje muy conocido, que fue muy conocido en el norte de Chile? Pero ¿cómo lo abordaste este personaje psicológicamente? Sí, mira, lo bonito de hacer cine es que uno sinceramente no tiene que explicarse tantas cosas. Tiene que dejar que suceda y entregarse en las manos, en este caso, del director, que es el que va a contar. Uno es un instrumento. En el cine, el actor es un instrumento que el director o directora moldea. Y frente a eso es el responsable de cómo contar la historia. Uno va ejecutando, pone al servicio del creador todas las herramientas que tiene y la experiencia como actor de poder construir personajes, construir momentos, entregar, digamos, su bagaje para que se construya, se vaya contando. En ese sentido, es poco lo que uno analiza, porque las experiencias que uno pueda tener, sobre todo en una historia como esta, no son muchas. Uno puede especular, suponer. Entonces, conversábamos, obviamente, de lo que se quería. El paisaje fue clave porque teníamos un escenario en el desierto, en el desierto al interior de Vicuña, que contribuía muy bien a este estado de ánimo de contemplación, de reflexión, de tristeza, de melancolía, de esta magnificencia del desierto. El silencio contribuía mucho me ayudó bastante a entregar los momentos que necesitaba la película. Pero a la larga uno sinceramente no analiza tanto, supone, digamos, lo que puede pasar, pero en el momento de la acción, uno se deja llevar. Y además, obviamente, hay que repetir, volver a repetir. Entonces, es un trabajo que se va construyendo un poco en relación a la visión que el director tiene y a las exigencias o las necesidades que el director tiene. Sinceramente, no, como antes me obsesionaba por entender un poco, desmenuzar el guión, que obviamente es importante, pero hoy en día, y en el trabajo de esta película, fue un trabajo bastante instintivo, y sinceramente poco me acuerdo cómo fue filmar la película. Me acuerdo poco. Por eso disfruto tanto ver la película, porque la verdad uno se disoció. No, me imagino. Conversando con el director, el trabajo con Emilia Rodríguez, tú eras derechamente su padre, y ella te veía también como imagen paterna, porque sabemos que en la vida real ella tiene presente solamente a su madre. ¿Cómo fue el trato con ella, sobre todo en las escenas más dramáticas? ¿Cómo trataste eso como actor junto con Emilia?
Mira, me gustan los niños, niñas, me gusta jugar muchísimo. Sinceramente era un poco yo jugando con mi hija, recordando lo que era tenerlos cuando eran chiquitos, ahora ya están todos grandes, pero reencontrarme con mi condición de padre fue un agrado. Eh, Claro, el trabajo de esta película fue del final al principio. Partimos con las escenas del ermitaño por la apariencia y después empezamos a la parte de papá, mamá, hija. Entonces fue como un juego, fue jugar. La única manera, y se dio la posibilidad de jugar como armábamos el huerto, preparábamos todo para el viaje, en el auto, el juego constante de las canciones, de las adivinanzas, las preguntas-respuestas, fue estar jugando constantemente. Y bueno, en la filmación, los momentos trágicos, uno lo ve desde adentro, pero también es un juego. Estamos jugando digamos, a la tragedia. Con el niño, en este caso la niña, digamos, llegar a momentos difíciles en la filmación es complicado, pero no es tan así en el cine, obviamente. Entonces, de alguna manera nos divertíamos jugando a contar esta tragedia con Emilia, que yo creo que era la mejor manera de que ella pudiera relajarse también. Tuvo momentos difíciles porque se cansan los niños, claro, se agotan, se impresionan. Entonces, llevarlos siempre al juego, disfrutar esto como un juego, yo creo que fue clave. Y a través de esa ingenuidad y esa inocencia, el público percibe algo real, porque no hay nada más real que el juego, aunque uno pudiera entender todo lo contrario, pero el juego cinematográfico, que es lo que se hace siempre cuando se filma una película, jugamos a sentir, porque no es verdad lo que está pasando. El público lo percibe verdadero, pero uno en el fondo está jugando. Llegar a ese momento con Emilia, una niña que no tenía experiencia, fue gratificante para nosotros. O sea, sinceramente no sufrimos haciendo este trabajo, lo disfrutamos. Y ese disfrute paradojalmente se transforma en la intensidad real y trágica que la película tiene. Daniel, ¿cuál crees que va a ser la sensación con lo que la gente se va a llevar cuando vea esta nueva apuesta del cine chileno? Mira, me gustaría que pase con el público lo que pasó con nosotros cuando vimos la película. En el caso mío, cuando vi la película por primera vez, después por segunda vez, te produce una necesidad de reflexionar frente a lo que acabas de ver. Y creo que la película, si bien cuenta una historia bien lineal, tiene algo que para mí el cine, que tenga el cine es clave, que no te cuenta todo, te deja muchas interrogantes, que hace que el público, después que vea la película, le den ganas de conversar. ¿Qué te pareció esto? ¿Qué significa esto? ¿Entendiste esto? Yo entendí esto, tú entendiste otra cosa. Hacer que el cine se transforme en un espacio para que la comunidad que asiste a la sala reflexione frente a temas tan importantes como los que entrega esta película. Encuentro que eso es lo que yo espero, que esta película dé que hablar y ayude a que la gente reflexione sobre temas, como lo conversamos en las preguntas anteriores, son importantes de que se hable de ellos y que queden dando bote para que el público realmente no venga a un momento de entretención, sino que realmente un momento de reflexión. Perfecto. Daniel, mira, yo te quiero agradecer, ya estamos llegando al fin de esta entrevista. Es una preciosa película que de verdad encuentro que es muy necesaria de ver, sobre todo en los tiempos que corren, para valorar la familia, para valorar lo que tenemos realmente cerca, que son nuestros hijos. Yo creo que ese es el mensaje también que entrega esta película. El director Sergio Castro me dijo que realmente tú eras el padre de Chile
junto con tu actuación como Juan Herrera, pero llevarte a este personaje, ¿qué encuentras tú? ¿Te consideras ya como el padre de Chile en este sentido ficcionado? No. Podría ser el ermitaño de Chile, podría ser, si le vamos a poner un apellido. Pero no. Ese bautizo me lo hizo la Paloma, la chica que hace stand-up comedy en los premios Caleuche. Y claro, y quedé como el padre de Chile. Bueno, es cierto que el personaje de Juan Herrera es un personaje importante que cuenta un momento importante en la historia de Chile, muy atesorado, muy querido, pero, o sea, me falta muchísimos años de vida para aprender todavía lo que significa ser papá. Es una experiencia constante de vida, o sea, ¿no? Y en este caso, como padre de Emilia, porque me consideré y disfruté de ser papá de la Emi, fue una experiencia. Los hijos te enseñan. Y claro, yo ahora lo que quiero es poder ser abuelo y aprender de lo que significa ser abuelo. Claro. Ya mis hijos están grandes, me siguen enseñando siempre, porque es un vínculo que va evolucionando. Los hijos se crecen, se transforman y te van enseñando. Me gusta ser papá, eso sí, me gusta ser papá y disfruto la experiencia de ser padre en la vida real. Y ahora la disfruté muchísimo, espero que eso esté reflejado en la película. La disfruté haciendo 1000 pedazos, en la experiencia con Emilia y obviamente con mi compañera la Poli Giannini y esta maravillosa perrita, que los animales también forman parte de la muy familia, importante. Sí, también. Ya, Daniel, lo dejo ahí para que siga con el junket de prensa. Un saludo a todos, también los organizadores audiovisuales que participaron en esta nueva apuesta chilena. Y sin más, vayan al cine. Ya está disponible en todos los cines de nuestro país esta nueva apuesta chilena de Sergio Castro, 1000 pedazos. Un abrazo desde Conce. Fuerza y éxito, Daniel. Gracias. Chau, chau. Chao. Se formó un equipo increíble, de una calidad humana exquisita. A mí me gusta mucho esta región. Filmé una película también anteriormente, La Mujer de Barro, en el Valle del Limarí, que también es la misma región, que tiene las mismas características, pero Vicuña tiene una cosa también que nos ha gustado mucho, que tiene que ver con la hospitalidad de la gente, con la calidad humana. El calor de la gente, el equipo con el cual se ha trabajado, que esos es tema aparte, porque es un equipo notable de la zona, que le da un sello importantísimo a lo que debería ser la industria cinematográfica nacional, que sale de Santiago. El grupo, gran parte del grupo es de Santiago, pero no todo. Y una vértebra importante de esa columna es acá de la zona. En la producción, que se la juega, se lanza al vacío, y eso merece todo mi respeto y todo mi apoyo.